¿Qué onda, Minor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más contigo. Y el día de hoy, lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. Estamos de manteles largos hoy. Así es, el día de hoy vamos a abordar un tema que es sumamente interesante porque vamos a hablar acerca de unas entidades que hemos mencionado en diversos episodios y de un lugar que es sumamente misterioso, que tiene un montón de conexiones con todas las ramas del misterio que hemos investigado en este canal. Y para este tema hemos prometido desde hace ya algunos episodios hablarlo con una persona que también es muy especial para nosotros, para ustedes también, que se encuentra aquí con nosotros, Ana Sayas. ¿Cómo estás? Hey. Hola, muy bien, muy bien. Muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes en este capítulo tan interesante que la verdad se va a poner muy, muy, muy bueno. Qué bueno. Sí. Muchas gracias de verdad por aceptar la invitación de nuevo. Y que estemos aquí de nuevo para contar algunas historias y tratar de entender a estos seres que la verdad puede ser muy complejo. Exacto. Sí. Puede ser muy, muy complejo. La verdad es que este tema ha estado presente en muchos episodios que hemos tocado. Tanto yo creo que Ana también ha abordado muchos de estos capítulos en los que de repente se encuentran entidades que no son descriptibles o que son absurdas para ciertos contextos. Y sobre todo pues está este lugar que es el Amazonas, del que nos vamos a centrar el día de hoy, para explicar la teoría de los ultraterrenos, Sí. los casos que están conectados con todo esto. Y pues nadie mejor, la verdad, que Ana para esto, porque yo creo que es quien ha tocado más este tema aquí en la plataforma, por lo menos en español. Creo que sí eres la persona que más ha hablado de este tema, y pues te agradezco yo también por estar aquí. Ay, muchas gracias. Sí, la verdad es un tema que me gusta muchísimo, siento que es muy, muy interesante y sobre todo que se conecta mucho con el tema que acabamos de ver. Así es. Sí, sí, sí. No Los sé cuándo, pero que acabamos de ver. Los invitamos a que se queden hasta el final de esta plática, porque van a descubrir un montón de cosas que tal vez no se han mencionado en otros podcasts, en otros videos del contenido de misterio. De verdad, quédense hasta el final. Dejen su like por acá y suscríbanse a este canal para que sigan más de este tipo de contenido. Y también estamos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram, y a la buena invitada que tenemos el día de hoy, ¿cómo? Me pueden seguir como Ana Sayas, Ana con doble N, Z-Y, así, Sayas con Z. Oye, y váyanse a suscribir al canal de Ana, Oye, por sí, favor. y también a porque el otro día estábamos viendo unas estadísticas que nos pusieron muy tristes. Más del 90% de las personas que consumen este proyecto no están suscritas. Así que, bueno, eso es algo que se puede solucionar muy sencillo, ¿no? Exacto. Sin duda. Dando clic. Dándole así, clic, en dándole un clic. botón. Es gratis. Es gratis, totalmente gratis, y va a ser gratis. Así es. Oigan, quería nada más comentarles para antes de empezar todo el tema, porque creo yo que, y digo, lo estoy diciendo tal vez en una fecha que ya no va a ser la fecha en la que está como súper reciente esto que acaba de salir en internet. Se volvió súper viral unos videos de extracciones de un podcast que apareció así de la nada. Yo la verdad no sé ni cómo se llama exactamente el podcast. Sé que es un programa que no tiene demasiados seguidores porque no es tan conocido. Pero la cosa es que se habló de que invitaron a unos, y vamos a poner algunas imágenes de esto, digo, por derechos de autor y todo este tema. Sí, no podemos poner el fragmento. El fragmento. Vamos a poner las imágenes. Bueno, se supone que este podcaster invitó a unas personas que eran de una tribu del Amazonas para preguntarles pues de diversas cosas, ¿no? O sea, aspectos en general yo creo que de esta tribu, pero la cosa se puso bien interesante cuando de repente el chico saca unas imágenes y se las muestra a estas personas de la tribu, y está muy sorprendente porque las imágenes que les muestra son de seres extraterrestres, de grises. Tal cual, ¿sí? De grises. Se las enseña y les dicen algunas, ¿sabes qué son estos, no? O sea, ¿los conocen? Obviamente pues son extraterrestres, ¿no? Y ellos luego pues no saben qué son extraterrestres, o sea, qué es un extraterrestre. Claro. Pero le dice, esas imágenes se parecen mucho a unos seres que se llaman los Makuna Wabu. Los Makuna Wabu son seres que viven en el interior de la Tierra y que son muy antiguos. Son seres que no son humanos y que habitan desde siempre el interior de la Tierra, en el Amazonas. Ok. Y yo me quedé, qué locura. Está hablando de seres intraterrenos. Ujú. Pero es muy extraño porque también los seres que muestra no son
reptiloides, no son seres que regularmente conectamos con el interior de la Tierra. Son seres grises. De Zeta Reticuli, sí. De Zeta Reticuli. Uy. Y es aquí cuando la cosa se empieza a mezclar, ¿no? Porque el tema ultraterreno es un tema que pues mezcla estos conceptos. El intraterreno, el ser extraterrestre y el ser que habita entre las dimensiones. Incluso en los mitos y leyendas también me atrevería a decir. Yo agregaría ahí a los egregores y a las tulpas. Sí. Y es que es por eso que es tan complejo de repente conceptualizar algo como el ultraterreno. Vamos a hacer un pequeño esfuerzo para que ustedes también entiendan y que podamos estar más o menos como en la misma sintonía para poder entrar con los casos, porque si no, no vamos a podernos entender, ¿no? Sí. Pero básicamente, ¿qué es entonces un ultraterreno? ¿Cómo lo definirían ustedes? Uy, pues a ver, yo lo definiría como un ser superior en el sentido espiritual. O sea, yo lo definiría de esa forma. No que sea una entidad física en sí, sino que sí pueden ser como capaz de materializarse, pero no así tal cual como un humano, ¿sabes? También, muy importante, que cambia de forma, también cambia de densidad y de tamaño. Y parecen manejar pues como todo este tema del electromagnetismo, pueden causar interferencias, parálisis y sueños repetitivos en el entorno. O sea, por ejemplo, pueden tener las personas como alucinaciones o cosas que estén como relacionadas a esta, como esta capa, ¿no? Esta capa como intermedia entre esta realidad y la otra. También yo... bueno, algunas de las cosas que encontré es que se dice que no son inteligencias que no provienen tal cual de otros planetas, sino que más bien son de otro nivel de la realidad. O sea, como dimensiones paralelas, capas energéticas o planos coexistentes con la Tierra, como ustedes les quieran llamar. Ok, una respuesta muy, muy sólida. Sí, hay un aspecto que a mí... Y creo yo que se va a conectar muchísimo con todo el tema que Ana nos va a platicar hoy, porque es justamente la temática central del episodio. A lo que vine. A lo que vino Ana. Digo, ella es la que sabe de este tema, ¿no? Pero yo quisiera nada más comentarles, porque creo que hay una intención detrás de todo esto que surge a raíz de una hipótesis que es la más interesante de todas, que es la de John Keel. Pero la hipótesis de John Keel viene a través de una pequeña historia, digo muy muy breve, que fue en el 2 de noviembre del 66, cuando, de hecho en Point Pleasant, donde pasó lo del Mothman y todo ese tema, digamos que todavía no pasaba lo del Mothman. De hecho, el 2 de noviembre todavía faltarían aproximadamente 12 días para que ocurriera el evento Mothman, o sea, el primer avistamiento. Sí. Se dice que en este lugar una persona llamada Woody Derenberger estaba recorriendo la carretera interestatal 77 cuando de repente, digo, él era un vendedor de artículos de estos de muebles y esas cosas, entonces solía recorrer la carretera como tradicionalmente lo hacía, pues por aquella noche también lo iba a hacer igual. Y de repente dice que cuando estaba recorriendo con su automóvil aparece un objeto volador no identificado, muy luminoso, que al principio pensó que era una estrella, luego pensó que era un carro y luego se dio cuenta que era un platillo volador o algo por el estilo. Un objeto pues discoidal o por lo menos esférico, no lo identifica muy bien porque estaba demasiado luminoso y llega y se estrella en un costado de la carretera, en una de estas zanjas que se encuentran en los laterales de la carretera. Y bueno, cuando él se baja de su automóvil, se encuentra con una particular figura humanoide que al principio la ve muy difusa, pero conforme se empieza a acercar se da cuenta que en realidad no es una persona. Es una entidad que se parece a una persona, pero es totalmente pálida, es decir, su piel es prácticamente blanquecina, sus extremidades son muy largas, es muy delgado, su cabeza está totalmente pues rapada o no tiene pelo para nada y mantiene una sonrisa constante anormal. Ay, no. Pero como si se tratara de estas sonrisas siniestras que hemos visto incluso en películas de terror como Smile, ¿no? Sí, las creepypastas, así que tienen la sonrisa de que hasta sí, acá. de hecho, quisiera ponerle un pin a eso de la creepypasta, pero ahorita lo abordamos. Continúa con la historia porque es muy interesante. Esta entidad al principio parecía solamente observar a Woody, pero
después se comunica con él y le dice que su nombre es Indrid Cold. Indrid Cold es un ser totalmente pacífico que no le hace ningún daño y se comunica a través de la telepatía con él. Le dice venir de un lugar llamado Lánulus, que él asume que es un planeta, que en este lugar hay gente pacífica, que todos conservan un tipo de comunicación telepática, al igual que la que él está escuchando en su cabeza en ese momento, porque lo ve y el tipo sigue sonriendo mientras habla, ¿no? Y obviamente que después de todo esto, pues el Woody se queda paralizado de horror, incluso intentando apaciguar el miedo que le tenía, pues así como que le hace palabras de calma en su cabeza, pero huye horrorizado del lugar. Ujú. Después de esto, Woody hace un reporte policíaco de un objeto volador que cayó sobre la zona y pues lo investigan. Va a la policía, dan con que sí hay un tipo de zanja o algo que aterrizó en ese lugar, pero no dan con nada. A raíz de que pasa esto, un montón de reportes empiezan a hablar de avistamientos de entidades muy similares que se posicionan afuera de las casas de las personas en Point Pleasant. Pero la cosa, pues, evoluciona como lo sabemos históricamente, porque a los pocos días empezaría a ocurrir el fenómeno Mothman, ¿no? Donde también dos parejas en la carretera, pues ven una figura humanoide con alas de tipo murciélago que básicamente se posiciona casi sobre el carro, y a raíz de eso ya saben, las llamadas, profecías, se cae el puente de Point Pleasant, fallecen más de 40 y tantas personas, y todo este caso fue involucrado por el autor John Keel, investigador también de caso Indrid Cold y caso de Mothman. Ujú. Él tiene la teoría de que estos seres que no tienen ningún absoluto sentido uno con el otro, en realidad vienen a hacer algo que tiene una intención bastante maligna detrás, que es manipular el consciente colectivo para llevar a la humanidad a cierta posición. Sí. Sí, A algo través- que recuerda mucho a los gnósticos. Y se alimentan a través del miedo. Por esto mismo, estas figuras podrían ser siempre con un aspecto bastante tétrico Sí. o extraño, ¿no? Y realmente, bueno, esto es lo que yo les quería contar. ¿Por qué? Porque creo yo que esto se conecta muchísimo, y también para entender un poquito el absurdismo dentro de los casos. Sí. es parte del concepto del ultraterreno, que no tengan sentido unos con los otros, pero que al final de cuentas la entidad involucra la emoción del espectador. ¿Por qué este caso de Indrid Cold no es una creepypasta? Porque este caso, de hecho, o sea, Woody Derenberger es una persona que existe, Ujú. porque hay diversos otros testimonios de personas reales 100% confirmadas que existen, que también vieron a Indrid Cold o figuras similares. Y además el autor se basa en los reportes policíacos de 1966, Ujú. específicamente de noviembre, para saber que en aquellas fechas aparecieron figuras de este tipo. Y de hecho los ligan muchísimo con también los hombres de negro. Ujú. De hecho se piensa que Sí. Indrid Cold pudo haber sido un hombre de negro. Sí, y bueno, ahí está. Y justamente como lo dice Minor, es básico entender esto como y aceptar lo primero que está a la vista, lo evidente. Ujú. Esto es ridículo. Sí, ¿No? o sea, O el sea- absurdismo dentro de todos estos avistamientos es un patrón, es un Ujú. común denominador en todos los casos de personas que han Sí. dicho tener la suerte de avistar estos pues seres o Fíjate cosas que, o no sé, ¿no? Yo diría que en estos casos sí es como muy palpable el tema de lo absurdo, porque sí, un ser con una sonrisa perpetua, un hombre polilla, son cosas que parecen ser como sacadas del imaginario colectivo de esas épocas, etcétera, hasta cuando no. Sí. Porque de hecho lo que ocurre en el Amazonas sí se dista mucho de algo ridículo. Porque lo que pasa allá, tengo entendido que afectó directamente a personas físicamente, y esa es otra cosa que también se tiene que entender de los ultraterrenos, que no son 100%, pues digamos, espirituales o visiones, alucinaciones. Y buenos. Ajá, O buenos. buenos, ajá.
El decir absurdo es el entendido en el que es difícil de creer, o más bien como en el absurdo de que no cumple con nuestras leyes de la física. Claro, y Exacto. además que se manifiesta a través como de diversas figuras, ¿no? O sea, como que hoy puede ser tal vez un humanoide críptido y mañana puede ser una esfera luminosa y mañana puede ser un platillo volador y al final todo se concentra en un cúmulo de casos como el tipo de los Montes Apalaches. Sí. Puede ser como también, y me gustaría aquí abrir con un casito que la Venga. verdad está muy muy interesante y no nos tenemos que ir tan lejos todavía hasta el Amazonas, hay que quedarnos aquí en el México bonito, porque a ver, este caso ya lo he hablado yo en algunas ocasiones, de hecho creo que fue mi primer video de YouTube. Mira, Ok. fíjate. Pues no nos tenemos que ir tan lejos porque aquí en México hay un caso muy muy interesante que les quiero contar el día de hoy, Ujú. que de hecho fue fue el primer caso que hice para mi canal de YouTube. Oh, ¿en serio? Sí, Uy, va a ser el ¿qué tal? primero. Miren, este caso ocurrió en un lugar que se llama Las Siete Luminarias, que específicamente se encuentra en el municipio del Valle de Santiago, en Guanajuato. Bueno, ¿qué ocurrió aquí? Pues muchas cosas. La verdad es que ocurrieron un sinfín de cosas. Específicamente vamos a hablar de unas ciertas cosechas que se hicieron muy populares en aquellos años. Ahorita les voy a decir el año exacto, pero se hicieron muy muy populares porque tenían un tamaño descomunal. Eran unas cosas así gigantescas. Eran unas lechugas, unos repollos así sí lo gigantes. recuerdo, Ajá, sí sí lo se recuerdo. acuerdan. Igual aquí ponemos unas fotos para que se acuerden. Y bueno, ¿qué con esto? No voy a entrar como el caso de las verduras gigantes, sino por qué pasó todo esto. Pues bueno, las Siete Luminarias, pues hay que recalcar que es un conjunto de lagunas y como laguna cráter que han sido consideradas portales desde la época prehispánica, desde hace Ujú, muchos, sí. muchos años. Y bueno, hay muchas personas que viven acá que han reportado luces y todo ese tipo como de actividades anómalas. Incluso hay un lago que cambia de color según sean como las catástrofes o como a modo como de... Como profético. Exacto, como profético. Ok. Pues bueno, ¿qué fue lo que pasó o qué tiene que ver más bien con los ultraterrenos? Pues miren, cuando la persona que estaba encargada de su terreno empezó a cultivar, él dice que empezó a escuchar en su cabeza, es decir, de manera telepática, mensajes de cómo, cuándo y dónde tenía que regar las semillas para sacar estas verduras tan gigantescas. Él decía que estos conocimientos venían de estas voces y los seres estaban abajo de los cráteres, estaban abajo de las Siete Luminarias. Es decir, no los describe como unos extraterrestres típicos, ¿no? Unos grises o unos reptiloides, no, para nada. No tienen forma para él. Simplemente se comunican con él a través de la mente y le dicen cómo y cuándo, dónde hacerlo. Lo curioso de todo esto es que con el paso del tiempo esta noticia se hizo súper popular y llegó a oídos del gobierno y de muchas otras personas, por lo cual el gobierno les prohibió seguir cultivando ahí para sacar estas cosas que pues para muchos era una sorpresa. O sea, imagínense una selga de este tamaño, era una cosa impresionante. ¿Ellos lo hacían para alimentarse ellos mismos o Sí. lo vendían? Pues se alimentaban ellos mismos y como que comerciaban un poco, pero yo siento que por ahí iba el gobierno como de que no Sí, puede estar por eso te vendiendo esto y pregunto, no sé ajá. qué. Pero de igual forma, o sea, estamos conscientes de que esa forma de cultivar puede ser la respuesta tal vez a la hambruna de muchas localidades que no tienen el acceso ni monetario ni tampoco alimenticio para sobrevivir. Sí. O sea, es una cosa impresionante y lo quise traer ahorita como para abrir este gran tema por
como brillo espiritual, ¿sabes? Como del bienestar, de querer compartir información, de todo esto se me hizo muy interesante. De hecho, bueno, cuando se habla de ultraterrenos se asume también, por ejemplo, están los casos estos que menciona Minor, como el Mothman, como Indri Cold, y estos que son como más espectaculares Claro. a nivel cultura popular. Pero cuando uno entiende e interioriza el concepto de los ultraterrenos, empiezas a verlos en todas partes. Ujú. Claro. Y de hecho este tema de las 7 luminarias es muy importante porque así como este señor recibe esas instrucciones claras y bueno, funcionales y prácticas, Sí. podemos entonces entender aquellos mitos, aquellas leyendas de las civilizaciones antiguas que Ujú. hablaban de que dioses llegaban y les compartían el conocimiento. Exacto. Incluso si lo pensamos así, digo, les ordenaban crear templos. Ajá. O sea, Ujú. la edificación de de muchos megalíticos se debe a que seres que venían de otras dimensiones o de otros lugares le ordenaban al ser humano crearlos. Así es. Y ese es un gran punto, porque ¿por qué ustedes creen que la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, le solicita a Juan Diego que hagan ahí la Un capilla? templo. O por ejemplo también con los primos en Portugal cuando se les presenta a Fátima. Todos, es una gran pregunta que existe en el espiritual, en el tema teológico, incluso ufológico, el hecho pues de por qué quisieran entonces estos seres ser adorados. ¿Sabes qué? Hay algo que acabas de decir que me super hizo clic con algo que decía John Keel, que también lo menciona Carla Turner y todos estos autores que apelan mucho a estas teorías de los ultraterrenos, de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué la Virgen de Guadalupe es morena? Pues ese tiene que ajustar Exactamente. a lo que se parecen ellos, Exactamente. O sea, ¿por qué una virgen con esas características físicas? ¿no? ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué se le presentó a esa persona? ¿Sabes? O sea, Sí. obviamente es un plan, es una especie de agenda o no sé, Sí. para pues llegar. O sea, Sí, sí, obviamente, o sea, las personas muchas veces piensan como que la invasión de otras inteligencias va a llegar en naves. No, No, ya llegaron. no, ya llegaron y desde hace muchos, muchos años. Y de la manera más sutil que se puedan imaginar. Como Eso por es lo ejemplo que- la Virgen de Guadalupe, ¿no? Como la Virgen de Guadalupe, como las vegetales gigantes de las luminarias, o el tema de las pirámides, incluso. Eso es lo que también. Yo sé que John Keel es como el padre del término ultraterreno y el que investiga eso, pero realmente quien como que empieza a coquetear con esa idea, que es Jacques Vallée, él sí dice esto: es que ellos no es que van a llegar, es que ya llegaron. Y es que no nomás llegaron, nos moldearon a su, digamos, beneficio, si se puede decir de esa manera, porque no es que se beneficien o que tengan intereses particulares, quizás, y sea un tema de supervivencia también para ellos. Sí, hay una cuestión ahí que a mí se me hace súper interesante del tema del contacto extraterrestre, ¿no? Que estos autores principalmente dicen, o sea, que el contacto primero, segundo, tercer y cuarto tipo ya no tiene sentido. O sea, porque tienen tantos años y tanto, digamos que avance dentro del sistema de la investigación, dentro del terreno, del ámbito terrestre, perdón, que ¿para qué querrían seguir estudiando el ser humano? Si realmente ya han hecho los análisis suficientes, ya han hecho todo esto, parecería más bien como una pantalla o una plantilla de una inteligencia interactuando como en un mundo virtual. O sea que es como si estuvieras jugando el mismo videojuego una y otra vez. Exacto. Y realmente no hay un fin. Ajá. Poniendo diferentes retos, poniendo diferentes personajes, poniendo... O incluso los mismos. Exacto, son Ajá. diferentes personajes, pero la misma historia una y otra vez. Exacto. Sin un sentido como de un para qué. O sea, ¿para qué lo quieres hacer una y otra vez? Y al final el objetivo es, por ejemplo, la hibridación. O es, por ejemplo, el mensaje a la humanidad. Ya hay cientos de personas que han dicho mensajes de seres extraterrestres al mundo. Sí. ¿Y para qué queremos más de estos mensajes? Y es ahí cuando pues ellos proponen que en realidad es un sistema de control. O sea, que no es que tengan de objetivo transmitir un mensaje, ayudar al mundo, implantarse como civilización dentro de nuestro mundo. Hace poquito, y de hecho, o sea, relativamente poco porque ya creo yo que ya pasaron varios episodios, pero yo le platiqué a Sergio un caso
que es el caso de HM, que es un caso muy divulgado por JJ Benítez, que habla de una persona que se fue por una carretera y de repente se encuentra con una persona que se ve como persona humana y básicamente le enseña cómo funciona una nave extraterrestre. O sea, en esencia es un extraterrestre, pero que se ve como un humano. Está buenísimo ese caso. Está muy, muy bueno. Me encantó. La cosa ahí está súper extraña porque entonces, con este caso, digamos que los humitas, como en este caso él sería un humita por las investigaciones, como llegó a la conclusión Benítez, dijo, bueno, es que ellos son del mismo planeta, aquel que contacta con ¿no? Pero ¿qué tal si en realidad estos seres, o sea, que ya se ven como infiltrados, ya se ven humanos, ellos ya traspasaron esa barrera interdimensional, ¿Sí? O sea, ya no son ultraterrestres, se han vuelto humanos. Y es que quizás si ese sea también parte de su Del supervivencia, del objetivo, y son especies que tienen millones de años haciendo esto, no nomás aquí, a lo mejor en todos los otros planetas, pero lo que sí tenemos como certeza es que son inteligentes, o sea, si estamos tratando con seres pues que tienen cierta decisión o cierta planeación para con nosotros. Sí. ¿Qué opciones tenemos? Muy pocas. Muy poquitas. Para reaccionar ante esto, solamente somos unos observadores en este caso. Y más nosotros yo creo que estamos conscientes de que un ovni no es una nave espacial. Claro. No necesariamente. Es que depende del contexto, depende de las creencias, de las regiones, de muchas cosas. O sea, y hablando de regiones, en el Amazonas pasó algo muy interesante. Muy, muy interesante, que viene muy de la mano con todo esto que estamos hablando, que hace algunos años ocurrió algo que se le conoce la Operación Prato, o también el incidente de Colares. Ok, ¿y qué fue lo que pasó aquí? En esta región pasó algo que es de los habitantes de Colares. ¿Qué fue lo que los marcó? Porque literalmente los marcó. La gente de Colares empezó a reportar muchos avistamientos muy extraños de esferas luminosas, no nomás que estaban en el cielo y que las veían de vez en cuando, no. Esas esferas bajaban y los atacaban. ¿Los atacaban de qué manera? Se les prendían como si fueran vampiros y los empezaron a describir como si fueran vampiros energéticos. Incluso hay una foto muy impactante de donde se ve, creo que es una chica que tiene como dos heridas así en el cuello. Entonces, ¿qué pasó? La gente se volvió loquísima. Imagínate una localidad así en medio de la nada que empieza a ver estas esferas y que los atacan y que los persiguen. Porque hubo muchas personas que dijeron, oye, a mí me persiguió por casi un montón de kilómetros para atacarme. ¿Por qué? Y esto es lo que a mí se me hace bien interesante. ¿Por qué los atacaron? O sea, ¿por qué los atacaron? Cuando hemos escuchado nosotros que estas entidades ataquen. Sean violentas. Exactamente. Y ahí hay algo muy interesante, que es el término de los pelacaras. Esto yo lo he hablado muchas veces cuando me refiero al Amazonas. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con este contexto. Hagan de cuenta que es como un contexto de regiones. Que para los pobladores de ciertos lugares del Amazonas, el pelacaras no es más que un talador ilegal de árboles o un minero ilegal. ¿Por qué reciben ese nombre tan amenazador? Porque estas personas básicamente son delincuentes y se dedican a quitarle la vida a las personas que están en ciertas áreas que son importantes para ellos. Es decir, por ejemplo, si hay una pequeña aldea, le quita la vida a todos y extraen ya sean las riquezas o los árboles, o sea, como que van limpiando los terrenos. Algo muy, la verdad, muy primitivo, si me lo preguntas. Sí, claro. E imagínense esto, o sea, el Amazonas es sumamente gigante, como ya conocemos. ¿Cuántas de estas microcélulas de crimen pues organizado existen? Oye, pero no están tal cual organizados, ¿no? O sea, ellos sí van grupos en células, pero no hay así como, digamos, un jefe de todos. Pues eso sí lo desconozco. Yo siento que es más como una mafia, como si fuera un cártel, ¿sabes? Un cártel de la tal ilegal, de la mina ilegal y todo, de la extracción de oro ilegal. Bueno. ¿Y qué tiene que ver estos con los ultraterrenos? ¿Qué tiene que ver esto?
Pues bueno, bajo todo este contexto, porque esto se conoce en las localidades del Amazonas desde hace muchos años, esto ya tiene mucho, mucho tiempo. Desde el 77 más o menos, ¿no? Exacto, más o menos. Entonces, las personas escuchan y ven y viven estas experiencias de primera mano, o tal vez escuchando a mi vecino de aldea le pasó esto, a mi primo, a mi hermano, a no sé qué, que llegaron estos mineros ilegales y nos quitaron la vida y nos atacaron y todo esto. Aquí, estas representaciones que vendrían siendo las esferas luminosas, según bajo el concepto de John Keel, es por eso que las atacan. ¿Por qué? Porque en el consciente de estas personas, el ataque ya es algo de todos los días, ¿sí me explico? Entonces no tendrían por qué estas cosas ser algo benevolente, tal cual como por ejemplo una Virgen de Guadalupe, no tendría por qué ser así. ¿Por qué? Porque su contexto ya está bajo amenaza todo el rato. Okay. Entonces, ellos no quieren interferir, digamos, como salvándolos. Están influenciados. Ajá. Están influenciados por el contexto por que la tienen. energía que se vive ahí. Exacto. Y también hay algo que es muy, muy, muy interesante, que el término pelacaras a los locales, si se lo preguntan, significa dos cosas. Eso que ya les acabo de explicar, que es lo de la tala ilegal y lo de la minería, pero también hay muchas personas que hablan de que los pelacaras no son humanos, literalmente, que son una especie de humanoides de más de 2 metros que tienen los ojos completamente rojos y aparte no caminan, sino que flotan. Entonces, máquinas humanas. Máquinas humanas. Esto es por testimonios. Eso es por testimonios. Okay. Y lo que pasó aquí es que todo eso que les estoy contando de los seres de 2 metros, de los ojos rojos y que flotan, se hizo una cosa literalmente así, el chisme de todos los pueblos, todo el mundo empezó a caer en una histeria colectiva por estas cosas. Ay. Hay personas que dicen que los atacaron con armas de fuego y que no les hacían nada. A ver, y aquí te va algo bien, bien interesante, que es la versión del gobierno, porque esto llegó hasta oídos del gobierno, se hizo tan grande que dijeron, hey, ¿qué está pasando en esta región? ¿No? Es por eso la operación que hicieron. Sí, pero ahorita voy con eso, con la Operación Prato. Uh-huh. Porque lo que pasó aquí es que van e investigan qué estaba pasando por todos estos avistamientos. Lo que descubrieron es que estas personas narraban que estos seres de 2 metros los atacaban y no sé qué. Pues bueno, la explicación del gobierno fue muy simple. Dijeron, son mineros ilegales que usan jetpacks. Ok. Usan jetpacks y tratan de asustar a los pobladores para quedarse con sus terrenos y después poder hacer lo que querían hacer. Y es como, ¿y de dónde sacaron los Sí. De que ¿qué jetpack funciona ahorita, pues? Sí. O sea, estamos hablando de los 70s, Sí, pues. pues, Y bueno, 50 años. 50 años. O sea, y había otra versión que hablaba de que eran drones, que por las luces rojas. Que es y lo yo, mismo, es bueno, lo lo mismo. Explicaciones modernas con conocimiento de antes. Exacto. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la Operación Prato? Básicamente, sí se ligan, pero los seres de la Operación Prato están más que nada ligados a colares, que colares eran estas esferas luminosas que eran como vampiros, y los pelacaras son seres de 2 metros, son una cosa totalmente diferente, pero con el mismo contexto de ataque, si se dan cuenta. Y están Sí. ligados en una región geográfica también. Exacto. Entonces, cuando ocurre todo esto en Colares, que también fue un caos entre pobladores, el gobierno se da cuenta y dicen, hey, vayan, investiguen qué está pasando ahí porque todo el mundo se está volviendo loco, todo el mundo está histérico, por favor vayan. Y es así como llegamos a esta gran operación, que fue en el 77 y en el 78, específicamente en estas áreas. Y pues estaban investigando porque estos objetos luminosos estaban atacando a estos pobladores en Pará, específicamente en Pará. Pues bueno, las luces cambiaban también de forma, de tamaño y se movían no se movían como
como si fueran un globo o algo así, sino que tenían movimientos propios, aceleraban, se pausaban, arriba, abajo, y atacar y todo esto. Podían atravesar agua, podrían atravesar la selva y las nubes mismas sin perder la velocidad. No eran tangentes. Es decir, era un ser totalmente autónomo. Podían moverse a diestra y siniestra. Wow. Y entraban y salían de los ríos. O sea, era una cosa increíblemente de ver. Y los reportes, pues las entidades estas, las esferas, no como que aterrizaban como un típico platillo volador que nos podemos, por ejemplo, imaginar que aterriza en un claro o algo así. No, siempre estaban dando vueltas, como si fuera una especie como de sonda. Ok. Curiosamente, nunca dejaban huellas, o sea, es decir, no dejaban ni rastros de metal, ni señales, ni ninguna señal física. Es como si no tuvieran, como si no pisaran el terreno. Exacto. Entonces muchas personas empezaron a confundirlos con los pelacaras de estos seres que flotaban y que atacaban igualmente a las personas. Ok. Pero nunca fueron el mismo fenómeno, en teoría. No, en teoría no fue el mismo. Y hay muchas fotografías de eso, Sí. ¿no? Yo recuerdo haber visto algunas Muchas. fotos que están bien impresionantes porque parecen orbes de luz, pero otros a mí a veces me parece ver como un tipo de formación como discoidal, pero como energética. O sea, no es algo metálico, es algo que parece más como un plasma o algo así. Sí. Y está muy impresionante. ¿Y la Operación Prato en qué acaba? Pues acaba en no una conclusión que te estás imaginando, o sea, literalmente es una operación que fue un movimiento militar grandísimo, fue muy grande, pero nunca llegaron a una conclusión tal cual. Clasificación tal vez, nada más. Sí, de hecho creo que tengo entendido que la Operación Prato, por eso te pregunto, porque tengo esa duda, sirvió como más bien como un recopilatorio, ¿no? De casos. Al final, como Proyecto Blue Book, hasta de como cuenta. algo como un tipo Blue Book, porque recordemos que el Proyecto Blue Book, el objetivo que tuvo fue demostrar que los objetos voladores no identificados no eran, digamos, una amenaza para las fuerzas aéreas y para los civiles. Supuestamente así concluye el Blue Book. Ajá. Pero pues sabemos todo lo que pasó. Sí, o sea, el después. proyecto fue inútil al final. En teoría. Pues o sea, tiene un parecido con la Operación Prato porque, o sea, no se resolvió nada, o sea, no dieron como una explicación porque en relatos modernos estos hechos siguen pasando, no tanto con la intensidad de aquellos años, sino que siguen pasando. Nada más para poner como en mapa mental así, los pelacaras pues eran los seres, ¿no? Estos altos y todos como de aspecto humanoide, y las esferas, los habitantes de Colares los llamaban los chupa chupa porque literalmente eran como vampiros y les dejaban esas marcas. Sí. Y a ver, pues vamos a entrar un poquito más en lo que hizo la operación como tal. Ajá. Pues fue, para empezar, hicieron más de 200 horas de observación y reportes diarios. O sea, literalmente se plantaron con equipos fotográficos infrarrojos, con sensores, helicópteros, lanchas, cámaras, de todo para pues tratar de descifrar qué era lo que estaba pasando aquí. Y según esta operación se conoce porque se desclasificaron documentos del año 1990. En 1997 se desclasificó esta operación. Y estas fotografías que bien decía Minor, que era como un plasma, pues se veían esferas, cilindros, platillos. Sí hay evidencia, sí hay un montón. ¿Sabes a qué me recuerda mucho? A las figuras que fotografió Carlos Díaz. ¿Se acuerdan? Así que son como plasma. Pero estos es más chiquitos, ¿no? Los de Prato. Esto es más chiquito, ajá, exacto. Entonces, bueno, los resultados oficiales que se dieron a la población es que esta operación fue cerrada abruptamente en diciembre de ese mismo año de 1977, y al final el informe como de la conclusión es que no se puede determinar el origen de los fenómenos. Qué nueva la charra. Sí. Pero recuerdo haber visto un video donde hablaban con una persona de uno de estos poblados donde se aparecen estos pelacaras, y que mencionaban que ellos tenían que talar alrededor para
para ampliar el perímetro Ujú. Sí, sí, de sí. visión por si estos seres llegaban porque les tenían miedo. Sí, pues, como una suerte de trinchera, pues. Ándale. En el que tienen que dejar un espacio visible para que ellos estén ahí listos, preparados para defenderse. O sea, Exacto. a ese Sí, grado sí. de veracidad llegaron estas cuestiones de que existen esas imágenes donde están talados los árboles alrededor de los poblados porque las personas tenían miedo de que estos seres se acercaran muy rápido a través de los árboles sin los que ellos se dieran atacaran. cuenta. Sí, y fíjense que 20 años después, uno de los capitanes que fue crucial en toda la Operación Prato, que es el capitán Ollanda, dio una entrevista histórica para una revista muy importante relacionada con los fenómenos no humanos. Y este señor confirmó que los objetos eran 100% reales, aunque el gobierno y las personas de la prensa lo hayan puesto como histeria colectiva y todo esto que ya les conté. Es que es fabuloso ver de repente estos periódicos Sí, con la chica sí. esa y las fotos y que justamente en el titular diga chupa chupa Sí. y que luego digan que fue histeria colectiva. Sí, también este señor afirmó que los militares fueron testigos directos de todos estos ataques, no nada más los civiles. Dijo que algunos objetos los siguieron a distancias muy cercanas, que actúan como una especie de sonda de exploración. Fíjate que yo dentro de estas 200 horas que tú comentabas de observación y de toda esa recopilación de datos, yo me encontré con un casito por ahí. A ver. Que es justamente de la operación Que Prato. derivan muchos casos. Muchos. De hecho, yo antes de comenzar a grabar, yo te decía, oye, qué raro que hablar de ultraterrenos es hablar del Amazonas, básicamente. Ajá. O sea, bueno, obviamente dejando de lado a aquellos científicos que conceptualizan el caso, como John Keel, Jacques Vallée y Allen Hynek. Allen Hynek por ahí también tiene sus aportaciones con este tema, pero realmente lo fuerte de los ultraterrenos en donde ocurren las cosas es en el Amazonas, tal cual, Sí. y concretamente en la Operación Prato, que es una operación que, bueno, como lo dijo Ana, esto fue desplegado por parte del gobierno de las Fuerzas Aéreas de brasileñas, entonces fue algo muy, muy grande, ¿no? Pero lo que yo encontré ocurrió en un lugar llamado Santarém, que es una ciudad mayor y como un punto estratégico entre Belém y el río Tapajós. Pues quedó fuera, digamos, como del expediente oficial de las conclusiones y todo esto, porque no se hicieron públicos todos los documentos. Se llegó a desclasificar dentro de otro montón de casos también que se terminan desclasificando. Pero fíjense, aquí aparece uno de los casos y uno de los encuentros más extraños que yo he leído antes, ¿no? Porque, miren, la historia ocurre cerca de este puerto de Santarém alrededor de las 9 de la noche, en una franja, digamos, como del río, en el que está tranquilo, no hay oleaje, no hay nada. Ahí se encontraban 3 pescadores. Estos pescadores, pues, son los nombres que se les atribuyen, circulan en testimonios periodísticos, pero luego se solicitó anonimato, precisamente por su seguridad. Vemos, por ejemplo, en las fotos que no sé si ya las puso el buen Mike por acá, pero es una localidad muy pequeña. Y para llegar, de hecho, o sea, digo, tienes que hacer un viaje completo de horas en barco. Entonces, el tema de la seguridad es muy importante y la integridad de ellos, porque al final de cuentas, pues, es muy sencillo desaparecerlos, ¿no? Claro. Sí, Pero bueno, ya ha pasado. ha pasado. Y ha pasado en Nueva York, que no va a pasar aquí en el Incluso Amazonas. exploradores famosos que han desaparecido ahí. Bueno, estos 3 pescadores regresaban a la orilla tras revisar sus redes nocturnas así. Se escribe que el clima era perfecto, era un cielo claro, una luna que reflejaba perfectamente sobre el agua, un silencio absoluto. Y entonces ahí ocurre algo extraordinario, ¿no? Uno de los pescadores fue el primero en verlo. Dijo, pensé que era un hombre, pero luego vi que brillaba. Ok. Esto de los hombres que brillan, ahorita vamos a hablar de esto, pero básicamente a unos 50 metros de la orilla apareció una figura humanoide, alta, esbelta, que estaba completamente rodeada por un resplandor blanco. Ser luminoso. Ser luminoso. Lo más raro de todo esto, aparte de su físico y de sus características, es que este ser caminaba sobre el agua. Claro. Ok. No estaba flotando. Sí, sí. No estaba flotando, estaba
no estaba volando, no estaba nadando, eran pasos que estaba dando en el agua. Como que su densidad corporal era distinta. Tan liviano, o sea, si se quiere ver así, era tan liviano que ni siquiera se hundía. Las piernas, dicen estos 3 pescadores, que se movían como con un gesto natural, pero no había un hundimiento. Ni siquiera dicen que el agua hacía olas. ¿Qué? O sea, como si de verdad estuvieran viendo ellos una proyección. El agua permanecía perfectamente quieta y los 3 hombres se quedaron, obviamente, pasmados, totalmente en shock. La figura avanzaba suavemente, sin prisa, como si inspeccionara el entorno. En ese momento los testigos ya empiezan a dar los detalles más precisos. Una altura de entre 1,80 y 2 metros, un cuerpo delgado y simétrico, un buen físico, brazos largos, una cabeza ligeramente ovalada, sin rostro, solamente así, luz. En vez de sombras, esta figura como que emitía un halo difuso que oscurecía los bordes, digamos, como de su alrededor. De su figura. De su sí. figura. Era como si la luz tuviera también una textura. Ay, qué Y extraño. eso, fíjate, ahorita que mencionaste Carlos Díaz, Ujú. hay otros casos, así como el de Carlos Díaz, en el que también se habla de luz sólida, como solidificar la luz. Es algo tan complejo para nosotros. Como un tipo de entender, globo, güey. un globo o algo así. Sí, Luminoso, una célula, algo así. algo así. Pero bueno, este ser no avanzó, digamos, sin ningún rumbo. Se detuvo de pronto, giró la cabeza hacia los pescadores y en ese momento el brillo aumentó, como que se prendió. Esto, muy curioso, porque generó en estos testigos, en estos 3 pescadores, una sensación primero de calor, como un calor leve, Ujú. un foco, como cuando te acercas a un foco. Pero luego sintieron una presión en el pecho, un miedo inexplicable, parálisis, y de repente ya el miedo no parecía como algo natural, sino inducido. Ujú. Un efecto que de hecho está documentado en la Operación Prato. Como nos estabas mencionando ahorita, este tema de la histeria colectiva, de lo que estaba pasando con Del miedo de todo. Un miedo Ujú. que no es tuyo, ¿sabes? Sí. Es un miedo que te lo están implantando. Exacto. Uno de los pescadores sintió la necesidad de agacharse sin saber por qué. De repente el ser, desapareció. Se hizo luz y se desvaneció así. Wow. Este detalle, de hecho, es como fundamental porque el agua nunca dejó de estar quieta y los hombres, en cuanto pasó esto, huyeron totalmente despavoridos. De hecho, uno vomitó, uno se desmayó, Ay, así, no. pues otro como que estaba en un llanto sofocante así. Y cuando de repente ellos llegan a la tierra, relatan el evento a otros pescadores y la bolita empieza a crecer hasta llegar a la policía de la localidad. Ujú. Se registró el caso, pero no hubo un protocolo oficial, digamos. De hecho, los periodistas locales recogieron este caso y lo incluyeron dentro de la ola de los chupa chupa. Ay, wow, me encantó. Porque de hecho, esto que mencionabas de las esferas luminosas que atacaban, etcétera, dijeron, ser luminoso Ujú. es lo mismo, ¿no? Ajá, sí, claro. Y metieron así como a este todo humanoide compilado increíble. así de- Sí, algunos agentes ya después de la Fuerza Aérea lo anotaron extraoficialmente, pero en sí no aparece en los documentos liberados ni en el 2000, ni en el 1997, que fue Ujú. la primera desclasificación, Yes. ni las del 2004, porque en el 2004 también hubo una desclasificación de estos archivos. Aquí empieza como el tema más conspiranoico, porque la pregunta es por qué no aparecerían este avistamiento en estos archivos oficiales. O sea, ¿cuál es la razón? El secreto. En sí hay 3, digamos, como hipótesis, ¿no? Que van alrededor del por qué no está esto registrado, ¿no? Lo primero es que fue esto considerado como un tema psicológico, una alucinación colectiva, pero sabemos perfectamente que las alucinaciones colectivas, si bien sí existen, no son así, no se comportan así. La segunda, como hipótesis, es que fue clasificado como un fenómeno paralelo a la Operación Prato,
como si hubieran estado cocinando algo todavía más denso y que lo mandaron para allá. Sí. De hecho, algunos sostienen que la FAB tenía una sección dedicada a las entidades luminosas. Y esto es verdad, porque a mí me han mandado videos de Brasil también. Sí, justo en el Amazonas. Del En el Amazonas Amazonas. y de Brasil, porque la FAB es la Fuerza Aérea de Brasil, ¿no? Para Ajá, que- de los seres luminosos que Ajá. de la nada aparecen en la selva y en les medio. dicen así. yogis, o no me acuerdo Sí. cómo les Ajá. dicen. Justamente, fíjate, en Perú es donde más se ha visto. Digo, igual, a ver si podemos poner esta Sí, sí, esta sí, sí, imagen. sí. Pero Ándale. bueno, igual Mike la va a poner Ahí aquí la va para a que la poner vean. grandote, ¿no? La tercera hipótesis es que este fenómeno pues no encajaba en el marco extraterrestre que las fuerzas aéreas de Brasil podían hacer, porque en ese entonces se cree que ellos podían estudiar naves, pero esto parecía como otra cosa, parecía como una entidad pues no física, consciente y que estaba presente en la Amazonia. Entonces, esto lo convierte, digamos, como en un material que era extremadamente sensible para este caso, pues, ¿no? Sí. Lo interesante, pues, de todo esto es que ese avistamiento ahí quedó como que no es una nave espacial, no era un extraterrestre biológico, era una manifestación, era una presencia, güey, algo, a otra cosa, era una entidad que parecía coexistir con el espacio en ese momento desde otra capa de la realidad, básicamente por concepto un ultraterreno, güey. Entonces, como ven, güey, ese es un caso que ¿Qué ocurrió. pasa? Yo tengo un caso que ocurre aquí, si nos vamos a quedar en el Amazonas, o no sé si tú traigas otro... Justo, o sea, yo ahorita les comento algo que, o sea, yo encontré una investigación que hubo tal vez un poquito posterior a la operación, no es la operación Prato, sino de este fenómeno de lo chupa chupa. Ah, pues dale así, bueno. porque Ok, no, ok. o sea, para Bueno, irnos como en fíjate, línea de va, va. tiempo. y es súper breve. En realidad lo que yo quiero mostrarles es un tipo de evidencia a las personas que nos van a escuchar, porque hay una persona llamada Ronnie Burnett, que es un ingeniero electrónico, que de hecho es era estudiante de posgrado en física y es fundador de la organización, o de un portal más bien, de WAP Brasil. Guap, Brasil. Sí, donde recopila informes de fenómenos aéreos no identificados, que eso es el WAP en esencia, ¿no? Sí. Pero exclusivamente en Brasil, es como una documentación muy, muy importante que ha hecho esta persona. Y en varias entrevistas y podcasts, de hecho, en los que lo han invitado, Burnett ha dicho que trabaja con tecnología, sensores y metodologías más, digamos, de índole científica que muchas investigaciones ufológicas tradicionales. Okay. Él mismo ha demostrado un interés muy, muy amplio por el tema de la Amazonia, porque, bueno, él sabe que además de estos registros que ocurren desde los años de Colares, ha habido un montón de avistamientos de luces extrañas y supuestos ataques atribuidos a estas mismas esferas luminosas que en aquellos años se les llama chupa chupa, o les llamamos WAPs, o como ustedes quieren decirles. No, ustedes. En particular, hay menciones en el 2014 de una aldea indígena en Acre, donde algunos testigos afirmaron que una esfera luminosa descendió sobre la aldea y irradió un tipo de rayo de luz sobre las personas, y esto les generó algunas de ellas quemaduras en la piel. Okay. Y bueno, Como obviamente chupa chupa, obviamente que esto, o sea, porque si lo chupa chupan, además de drenar la energía y colocar estos dos puntitos, otro de los síntomas, además de los mareos y todo esto que ocasionaban, también generaban quemaduras en la piel, pero de un grado muy menor, pero sí les dolían, o sea, sí les ardía la piel. Claro. Burnett recopila alrededor de 100 páginas de documentos del gobierno que él hizo que desclasificara el gobierno de Brasil. Ay, güey. Y en estas 100 páginas son documentos relacionados obviamente a los ovnis, ¿no? Son una clasificación muy, muy interesante, porque además de todo esto, además de los documentos, de los testimonios que él logra recopilar, en su portal donde pude acceder, muestra las cámaras de visión nocturna e infrarroja que instaló, que son cámaras llamadas All Sky, que son cámaras 4K. Wow. Con funciones robóticas, o sea, son de seguimiento y todo esto.
Y hay, bueno, diversos videos que él muestra. Yo les voy a poner uno aquí en concreto y que la gente igual lo vea por acá. Yo se los voy a enseñar mientras la gente lo vea aquí rapidito. Ok. Ahí lo van a ver, ¿no? Pero en esencia, o sea, bueno, parecen como puntos en el cielo. Ahorita lo van a ver. Son puntos en el cielo, pero de repente, ahorita lo van a ver, se muestran cosas muy, muy anómalas. ¡Wow! La bestia. Uy. Eso ya es con la óptica del zoom digital. Ajá. Pero esto es un montón, o sea, hay un montón de estos videos que son, les digo, un recopilatorio de simplemente la evidencia que existe en este lugar. Qué genial, me encantó. Wow. Está bien impresionante. Sí. Y bueno, además de todo esto, pues realmente de los observadores también son un punto importante dentro de la investigación. Después de lo que pasó del tema Chupa Chupas, después de lo del 2014, este incidente, todavía existen muchos más incidentes relacionados a estas esferas luminosas. Lo que pasa es que son eventos más aislados. Sí. Ya no pasan como antes. Como esa oleada que hubo, ¿no? Exacto, pero ahí están todavía. Ok. Todavía existen. Uf. Y, digo, fenómenos WAPs a morir. Hay para tirar para arriba, y más en esa zona. Oigan, yo les quiero contar algo súper rápido, nada más como para echar ahí de que el dato de la canastita y ya rebotamos porque es algo muy interesante. Oigan, ¿se acuerdan que pues estábamos hablando de todo esto de la cueva de los tallos y todo eso? Pues resulta que en la misma cueva había muchos avistamientos que hablaban de un ser guardián por esa zona. Me acuerdo. Ajá, Sí, por sí. esa zona. Entonces, esta figura que medía más o menos como entre 2 a 2,5 metros de alto, Oh, la bestia. que brillaba también, al igual que estos que estamos platicando, y reflejaba un color rojizo, cobre o también en algunas ocasiones dorado, dependiendo de la luz del ambiente. Y su superficie pues no era como una piel, era como lo que decías ahorita, que era como si brillara y como esta textura como luminosa pero Sí. metálica. Y transparentuda Ajá, también, por ahí. transparentuda, sí, me encantó. Y no emitía sonidos, ni una respiración, o sea, como una persona normal, ni los pasos, nada, era como un ente nomás que estaba ahí. Y lo que muchos dicen es que pues no atacaba, nada más, era como se aparecía. Existía, exacto. Y muchas personas que lo han reportado son desde investigadores que acuden a la zona en búsqueda, pues ya sabemos, de las tablillas de Juan Morix, que se meten a explorar esta cueva y tratan de encontrar, pero pues nunca aparecen, ¿no? El caso es que esta entidad guardiana no se presenta a grupos de personas, se presenta a personas que andan por ahí solas y todo eso, y el avistamiento es rápido, No interactúa. No interactúa, nada más se posiciona en ciertos puntos de este lugar donde está la cueva. ¿Cómo se podría llegar? O sea, es una estela, así como una telita o algo así. Haz de cuenta como si fuera como si te pararas así aquí y te pones sobre ti una tela muy delgadita. Entonces algo así se veía, pero luminosa. Una forma alargada. Ajá. Como una estela de luz o algo así. Ajá, sí. Me recordó porque ya les he platicado, pero hay una cosa que pasaba en mi familia que era por el estilo. Que de hecho, o sea, yo ni vivo estaba en ese tiempo, ¿no? Todavía era ultraterreno en esos momentos. Pero cuando mi papá era chico, en una de las casas donde vivió, en su infancia, él decía que con sus hermanos, y lo he confirmado porque he hablado con mis tíos acerca del tema, veían algo en su casa, pero no era un fantasma, o sea, porque esta cosa Sí. nunca interactuaba, ni movía cosas como poltergeist ni nada de eso. Era simplemente algo que no tenía un motivo ni razón, y le decían ella. Y ella era una estela luminosa que se movía. Dicen que a veces como que se confundía o se mimetizaba con la luz de las ventanas, y ahí aparecía y veían la forma, ¿no? Como una forma alargada, ¿sí? Pero no sabían pues si era hombre, mujer, persona, entidad energética, no sé. O algo en concreto. O algo.
Sí, y fíjate que muchos, por ejemplo, soldados ecuatorianos han visto esta figura. Por ejemplo, ellos reportan haberla visto a la distancia, que pues como que la misma luz ahí como que se camuflajea muy extrañamente. Y también espeleólogos europeos que han ido a esa cueva a pues literalmente explorar y todo esto, describen esta figura como rojiza, y de ahí nace todos estos como características, ¿no? Un explorador británico también afirmó que esta silueta cruzó una columna de piedra y desapareció, se fusionó en la piedra. Y entonces, bueno, de que, o sea, la interpretación de los Shuar, que es la tribu, Sí. que es, ¿cuál es? De hecho, te iba a preguntar eso, ¿qué dicen las tribus? ¿Qué significaría esto? Para ellos no es como un guardián tal cual, así como de que un guardián que está como cuidando o custodiando una puerta. Puede ser un ser que vino debajo y que no pertenece a nuestro plano humano, es decir, un maestro ascendido, es decir, una entidad superior lumínica. Y aquí se conecta mucho con la cosmología de ellos, porque hay un ser que se llama agua, así, A-W, agua, se puede decir, A-W-A, así, que custodia precisamente los límites del mundo entre lo superficial y el mundo profundo. Eso es lo que creen los Shuar. Exacto, sí. Entonces, este guardián encaja perfectamente en una categoría de presencia física o parcial, inteligencia, pero más que nada con un propósito de protección. Y a lo que voy con todo esto es que si esas tablillas que Juan Morix vio en esa cámara de la Cueva de los Tallos, en realidad pertenecen a estas entidades que los Shuar llaman agua. Yo creo que sí. Es que, de verdad, el pensar como en estos seres, como nosotros, es absurdo, porque quizás sí, y para las alturas de este capítulo ya muchas personas están pensando como que esto puede ser más fantasía o más alucinación. Es difícil, la verdad, que esto sea esto, porque hay fenómenos y hay como investigaciones en las que se ven las implicaciones físicas o las alteraciones, los daños, etcétera. Yo recuerdo mucho aquella historia también que contó Minor hace mucho de la ciudad Pemex, por ejemplo, también, que puede ser también algo relacionado con el tema ultraterrenos. Es absurdo creer que nuestras leyes de la física respeten la física, porque es pensar en leyes universales o teoremas que son difíciles de refutar mediante a nuestro entendido con la realidad. Pero en el mismo libro de Enoch, que hace mucho que no sacábamos al libro de Enoch en un capítulo, el mismísimo libro de Enoch también decimos que a Enoch se le dictó la medida del tiempo cósmico en el que todos los seres de todos los planos y de todas las dimensiones miden su tiempo, y resulta que no son 365 días como lo dicta el calendario lunar, sino son 364 días como el calendario solar. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las implicaciones de decir esto? Que en realidad nosotros como seres humanos hemos desarrollado toda nuestra civilización, todo nuestro entendimiento de la realidad, de la física, la ciencia y todo esto en base a una frecuencia que está equivocada. Porque si nosotros tomamos en cuenta el tiempo no como una percepción de nuestra realidad, sino como un fluido que existe en el universo, nosotros estamos midiéndolo mal. Y en base a eso, pues de alguna manera esto nos está limitando a tener un contacto directo con ellos. Pero ellos, a su vez, no están limitados. O no lo sabemos. Quizás este ser que se le apareció a estos 3 pescadores en el río de la Amazonia, quizás, y era el único tiempo que tenía para mostrarse. Exacto. En vez de unos segundos. Unos simples segundos en los que quizás era un científico de otro plano, no sé. O sea, podemos volvernos locos con todas las teorías que sean posibles. Claro, y muy curiosamente esto encaja perfectamente con los patrones, por ejemplo, en los lugares como el Monte Shasta, el Triángulo de Bennington, el Mammoth Cave y Jezalén también. O sea, todos estos lugares que se le conocen como, ya si nos vamos a la corriente como New Age, como los puntos energéticos. Claro. Es que, de hecho, o sea, esto que pasa en el Amazonas es muy loco, porque
no hay otro lugar en el planeta que tenga las características que tiene el Amazonas en cuestiones climatológicas. Es como esos puntos también como la Alaska, como la Antártida, como incluso el Sahara o Egipto como tal, que son climas muy específicos. No son climas templaditos de tener 4 estaciones. Así como bien marcaditas. Ajá, como bien ¿no? marcaditas que... No, son lugares hostiles, son lugares violentos para nuestra composición, digamos, anatómica y biológica del ser humano. Exacto. Entonces, no sé, quizá tengan una conexión por ahí. Definitivamente la tiene. Y de hecho, eso proviene de las antiguas culturas. O sea, como desde ese momento en que antiguas culturas se involucraron con los lugares, fueron la atracción principal para que estos seres empezaran a anclar a este lugar. Y a través de las tradiciones, por ejemplo, o sea, no sé si recuerdan hasta que yo sé que a Ana le encanta el Vip Kororoti, pero el Vip Kororoti tiene mucho que ver también con el tema ultraterreno, porque es aquel primer ser que tiene un contacto con la tribu de los Kayapó en la Amazonia. Y lo que pasa ahí es que, o sea, simplemente la descripción de este ser es que sí es un traje extraño el que tiene. Obviamente Siempre no es... se me olvida, ¿cuál es el Bicororoti? El Vip Kororoti es un ser que se les manifiesta a los Kayapó un día. Él llega del cielo, llega de un plano distinto, superior, básicamente a enseñarles, a decirles, acerca del conocimiento, de la cultura, de la agricultura, todo lo que tenga que ver con el avance de las propias tribus. 7 luminarias. Como las 7 luminarias. La cosa o lo interesante, digamos, de la descripción física de este ser es que tiene un traje que es muy particular. Yo lo asocio mucho con el mimbre. O sea, como un tipo de traje así diseñado como con un tipo de aleación. Como de tejido. Así, ¿no? No metálico propiamente, porque yo creo que es la forma en como ellos pudieron entenderlo. Totalmente. Y como este ser se pudo manifestar físicamente ante ellos. También es una regla de los ultraterrenos. O sea, el hecho de que el ser se le va a acomodar a la psique de la persona a la quien se le presenta. Es que suena muy extraño esto, yo lo sé. Suena muy, muy raro, pero hay que entenderlo de esta manera. Estos seres existen, pero no son como nosotros en cuestión todo. O sea, ellos no tienen un cuerpo, ellos no respiran, ellos pueden manifestarse como a voluntad. quieran. A voluntad. Incluso, o sea, y justamente algo que quería mencionarles, a lo que iba con lo que estaba diciendo ahorita, es un tema que es recurrente en el Amazonas. La serpiente. Ay, la sí. serpiente del Amazonas. O sea, esto se habla de manera de leyenda, se habla de muchísimas formas. Principalmente se le conoce por un nombre que es la yuca mama, ¿no? Que es madre del agua. En las tradiciones amazónicas es básicamente una serpiente gigante, o también algunos dicen que es una cobra gigante en Brasil. A veces se mezcla con la idea de que es una gran anaconda primigenia, es decir, tal vez la primera anaconda, la madre de todas. Y hay mucha investigación detrás de todo esto. La verdad es que me sorprendió bastante que indagaran tanto y no dieran con nada. Pero a la vez hay muchas evidencias. Es bien extraño. Y digo, cuando pasa eso es porque yo creo que se liga a seres que no pertenecen a esta dimensión. ¿Por qué? Porque pueden llegar a lugares... Imagínense, simplemente una serpiente que mida 40 metros y que tenga un grosor asombroso. Sí. ¿Cómo no la van a ver? ¿Cómo no va a dejar rastro? No, ¿cómo no va a dejar? Y luego una serpiente, ¿cómo no va a dejar piel? O sea, la misma tierra marcada, ¿sabes? Sí, no sé. Pero una característica muy importante de eso que estaban diciendo ahorita es que estos seres parecen no dejar evidencia física. No. Es que no son, es que sí. Ajá, es que bueno. Ay, es que no son seres físicos. Sí. Es complicado. Y luego la otra es que se confunden muchísimo con relatos o con encuentros con criaturas que tal vez sí no son conocidas para el contexto de las personas. Y luego termina deformándose un poco la información, como pasó con el Mapinguari y este oso perezoso. El oso perezoso. Ajá, exacto, que pues era primitivo y dicen, bueno, en realidad era esto. ¿Quién sabe? Pero la cosa con la serpiente, de hecho, sí es un poquito más interesante en ese sentido, porque hasta la fecha no se sabe demasiado de si existe o no.
De hecho, el primero que como que la menciona en crónicas es Percival Fawcett, Uy. queridísimo amigo que fue el explorador Mi mejor amigo. que desapareció en el Amazonas de manera inexplicable, pero en sus primeros, en los años de exploración, pues él tiene muchísimas crónicas, registros, y de hecho es ahí donde Fawcett habló abiertamente de haberle disparado a una anaconda que medía alrededor de 19 metros. Y esto fue el primer reporte como de la ola de cosas que se iban a empezar a suscitar y a preguntarse a las personas de si realmente pues esta yucamama era una serpiente real o un ser, una criatura dimensional manifestándose. Y hubo muchos naturistas europeos que en el siglo XIX fueron bueno, recogieron como diversos testimonios de la criatura. Hay un francés llamado Augustin Saint-Hilter que recopiló en 1846 relatos de un ser llamado Minhocão que en los lagos de Goiás en Brasil, y los lugareños decían que había un animal enorme acuático que arrastraba caballos y ganado bajo el agua. A veces algunas personas decían que este ser tenía las características de un pez, pero con características también serpentinas. En 1878 sale Fritz Müller, que él envió a la revista Zoologische Garten un informe en el que describía como un gusano serpiente de más o menos entre 20 y 80 metros, de piel negra, escamosa y casi acorazada, o sea, es decir, muy dura, era capaz de derribar árboles, dejar zanjas enormes al desplazarse. Y todo el mundo lo trató como loco, ¿no? Dijeron, no, pues esto... ¿Dónde está? Pues igual que a Percy. A Percy Fawcett también, cuando él hizo esas primeras exploraciones, y cuando dijo este tema de la serpiente, y que oigan, le disparó una serpiente de un chorro de metros, de que, ay, sí, el loquito, así. Porque, sí. no, o sea, era tan novedoso este hallazgo que hizo que literalmente todo el mundo se burló de él. Y años después, que él mismo siguió explorando, se encontró otros ejemplares y otras personas vieron esos ejemplares de serpientes tan grandes y dijeron, no, pues no está loco. Exacto, porque sí es cierto que sí se descubre una anaconda gigante, pero no la proporción de 80 metros. ¿Son cuántos? 10 Hasta el metros, momento. 8. Hasta el momento, Hasta el momento, sí. En el siglo XX, de hecho, sale pues la figura de la Tsukurugi, que es gigante, una anaconda desproporcionada, que empezó a aparecer en artículos, crónicas y cartas. Algunos textos mencionan al padre Heinz, un misionero que estaba interesado en las historias de serpientes gigantes en el Amazonas, y él habría enviado al zoológico de Hamburgo algunos relatos, fotografías de supuestos ejemplares enormes, incluyendo una foto que le vamos a poner en pantalla de 1933, donde funcionarios de una comisión de fronteras brasileña habrían matado a un animal gigantesco con ametralladoras. ¡A la madre! El investigador también y criptozoólogo Tim Dinsdale, que fue aquel que investigó el tema del lago Ness, no sé si lo recuerdan, pues él es uno de los principales exponentes del tema y que lo hace libro y todo ese tema. Es que esos tipos de personas son las que tienen que investigar esas cosas. Exactamente. Él recopiló varios casos publicados en los periódicos brasileños, también en el diario de Pernambuco, que este fue el 24 de enero de 1948, donde se habría mostrado una foto de este ser, de esta serpiente gigante, que se vuelve prácticamente mítica ahora, y el texto habla de una serpiente de unos 40 metros de largo, 80 metros de diámetro y unas 5 toneladas de peso, y se las vamos a poner aquí en pantalla. ¡A la madre! Imagínate 5 toneladas de peso. Y este ser... El problema de esta fotografía que observamos es que tiene muy mala calidad y nunca se recuperó el cuerpo. O sea, no se sabe exactamente dónde quedó, ni quién lo tiene, ni, ¿sabes? No se sabe mucho. Y solo quedó como un documento, pues así como en texto de periódico, que fue enviado así, aleatoriamente. A mediados del siglo XX también salió un zoólogo, Bernard Hubelmans, que él es considerado padre de la criptozoología y recopiló muchos de los casos en un libro que escribió de testimonios de serpientes fluviales gigantes en Sudamérica,
O sea, y esto incluye diversas partes de Oye, Sudamérica. pero ya casi llegas a los 100 años de investigar esta Ajá, serpiente. exacto, sí. Y pues básicamente en estos recopila muchísimos, bueno, tanto seres que parecen ser anfibios, otros que parecen acuáticos, e incluso pues se dice que mamíferos similares a esta criatura, o sea, que pueden estar asociados de cierta forma. Pero pues hasta el momento, lamentablemente, aún con los criptozoólogos involucrados, no se ha dado con muchas más cosas. Hay un caso nada más, que es el caso de Mike Warner, y que junto con su hijo Greg, que eran ellos eran criptozoólogos también, y iban con un equipo de personas que iban altamente especializadas como en estos temas de exploración. Ya estaban muy acostumbrados a hacer expediciones en lugares complejos, incluso en el Amazonas ya habían ido, y fueron a la Amazonia peruana concretamente alrededor del 2009, buscando a la yuca mama, y descrita por estos locales. Y en una de estas expediciones dicen haber obtenido una fotografía aérea tomada desde una distancia bastante considerable, se dice que unos 40 metros de altura, pero se alcanza a apreciar una curva anómala o extraña sobre el río que no corresponde a la de un tronco. No. Y aquí tengo la imagen, pero vamos a intentar a ver si encuentro una mejor resolución, porque la verdad sí está un poquito ahí medio fea. Y esas son las pocas evidencias que hay. O sea, hasta pero muchas más de las que... De que pocas. Bueno, de que media hora. sí, es que la verdad dices, bueno, es que ya son muchas, ya deberemos tener más, ¿no? O sea, ya deberemos tener algún video, a lo mejor ahorita, que ya hay más tecnología para grabar. Pero yo creo que esta serpiente deliberadamente se oculta. Sí, claro. Oye, que es algo que no hemos hablado. Ahorita que mencionaste el lago Ness, que estás mencionando a esta serpiente, como digamos, en la categoría de ultraterrenos, también existen como incluso los ultracríptidos, ¿no? Que son como seres que son deliberadamente animales de algún tipo de megafauna o extintos, que han tenido sus avistamientos también. Y la cosa es esa, que, o sea, no es que lo que se piensa y del por qué no se encuentran, porque se daría tal vez con alguna cueva que esté cercana a la localidad donde por primera vez se ha visto en las fotografías. Pues no se ha encontrado. Nadie ha dado con eso porque se cree que tal vez si no existe. Uh-huh. En realidad esta serpiente pertenece a otro lugar. En realidad tal vez no sea una serpiente, sino la creencia colectiva de que debe ser una serpiente. Uy. Y por ejemplo, digo, ya después de todo lo que hemos hablado en este capítulo, al final de cuentas, esto de los ultraterrenos sí tiene como un sentido agridulce, ¿verdad? Porque al final de cuentas, entre más parece que entiendes el concepto, menos lo entiendes. Y a su vez creo que es parte de su magia, el tema de los ultraterrenos. Sí. Al final de cuentas, digo, ¿ustedes qué creen de eso? Yo pienso que... a ver, si nos ponemos el casco de entender todas las tradiciones orales, desde el Monte Shasta, el Amazonas, la Cueva de los Tallos, las tribus, todo esto, yo siento que son meramente representaciones espirituales que ellos mismos nos hacen entender de una manera más coloquial. Okay. Es decir, tal vez no entendamos nunca qué forma tienen. Es como decir un arcángel, un trono. Sabes que son figuras bien extrañas que según la descripción de la Biblia que tienen estos ojos y no sé qué, pero eso es por decir algo, porque no sabemos realmente si son así. Sí, nosotros hablamos mucho de eso aquí en el canal, porque las descripciones que de repente se encuentran en textos apócrifos o en la misma Biblia que describen, bueno, la otra vez estábamos diciendo esto, todo lo que diga fuego en la Biblia, tengan cuidado, porque antes no había focos, no había luz. Entonces, cuando se habla de fuego, se habla de luces. Entonces, cuando se habla de un carruaje envuelto en fuego que baja del cielo, pues bueno, ahí está, ¿sabes? Claro. Ahí está. Y pues bueno, yo siento que es como una representación a lo del contexto, o sea, muy apegado a lo que dicen estos autores que hemos estado citando por todo el capítulo, porque no hay otra manera de comprenderlo. Sí, ¿sabes? Sí. Yo siento que sí traen un mensaje, sí traen una enseñanza, sí traen algo positivo en algunos casos. Porque también puede ser, y no sé qué opinan ustedes de esto,
puede ser que estos seres ultraterrenos se dividan en dos. O sea, un bando como más benevolente, más apelado a la paz y todo esto, pero del otro lado tal vez hay seres que no son tan buenos. Uy, yo Bueno. creo que puede ser eso, y también puede ser que no entendamos las intenciones o que simplemente su propia naturaleza nos haga pensar que son malos. Como cuando un oso está enfrente de una persona. Sí, La claro. persona va a tener miedo porque Exacto. el oso se lo puede comer. Y ahí, Sí. por ejemplo, ¿el oso es malo o es bueno? Pues no es ni malo, ajá. no Sí, es bueno, ni malo no. ni bueno, Tienes ¿no? mucha razón. Depende de la naturaleza, depende del contexto, depende de muchas cosas. Ay, yo les voy a decir que cuando en un capítulo así cualquiera y dimos con este autor Jacques Vallée y empezamos a investigarlo, les tengo que decir que yo me sentí muy identificado con su forma de pensar. Tanto que hasta el día de hoy creo que no he podido hacerle justicia al explicarlo, al querer explicarlo, ¿sabes? Porque me hizo tanto clic que yo digo, es que te lo juro que no te estoy explicando, no te lo estoy explicando bien, Ajá. así como lo entendí. Entonces, para mí, de verdad, esto de los ultraterrenos sí me resultó una solución a todo, porque se habla mucho, y este es un rasgo que se repite mucho en los círculos escépticos, ¿no? Que es el tema de por qué las pruebas, las evidencias de platillos voladores, entre más nos acercamos a las épocas contemporáneas, más se van también como adaptando las formas. Ya ven, estos platillos voladores de Adamski, de Billy Mayer y todo, que se ven arcaicos y se ven de los 60, 70. Y de repente vemos ahora Unas esferas unas metálicas. esferas Lumínicas, así. orgánicas. Ajá, o sea, y dices tú, ¿qué también evolucionaron al mismo ritmo de en tecnología estos Es seres? porque ¿O nuestro- nosotros lo estamos percibiendo Es porque así? nuestro contexto cambió. Exacto, entonces para mí es una solución. Esperamos de verdad que hayan entendido algo de lo que dijimos. Bueno, por lo menos buenas historias que se llevaron. Eso sí, Sí. En eso los sí. casos ahí. Esperamos de verdad que lo hayan disfrutado. Gracias, Ana, nuevamente por Sí, hombre, venir. Ana, con Muchas nosotros. gracias a bienvenida ustedes. como siempre. Ay, Sí. muchas gracias. Yo me lo pasé increíble. Y la verdad es que sí, yo me voy a decir, tengo tronada la cabeza. así. Y la verdad es que, bueno, la gente tal vez sí no se da cuenta, pero esto ya estaba tramado. Ya estaba tramado. Así que Ya estaba Se habrán Gracias. dado cuenta, se habrán dado Era Gracias. parte de la agenda. ya era parte de la agenda. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta el final de este episodio. De verdad, si te gusta este contenido, apóyalo con un like. Suscríbete a este canal también. Es muy importante la suscripción para que te sigas enterando de más contenido que vamos a estar sacando relacionados a los temas del misterio y de la ufología y todo esto que nos encanta. También nos puedes seguir en todas las redes sociales como Emisiones Podcast, y a mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Y a nuestra invitada, ¿cómo? A mí me pueden seguir como Ana Sayas en todas mis redes, aquí en YouTube, en Instagram y en todos lugares que me quieran Oye, que encontrar. por cierto, felicidades por tus 100K. Ay, me encanta que ahora estoy decretando. Ah, sí, sí, Sé sí. que sí, estamos- para este punto yo sí espero haber llegado a los 100. Sí, ahora y sí. así que, Va a envejecer muy bien esto, ¿eh? Sí, Va a sí, envejecer sí, muy sí. bien. También, como no, recordar también a quién estuvo atrás en los controles. El buen Mikey Mike estuvo atrás. Aquí también van a aparecer sus redes sociales. Las redes sociales de todo el mundo aquí van a aparecer para que no haya pierde. Así es. Pues yo creo que esto va a estar saliendo en enero. Ajá. Así que feliz, Oh, wow. feliz año Sí. a todos. Bienvenidos a este 2026. No sé si es el primer video, así que nomás lo digo para A sentirnos este punto no sabemos nada. nada. Pero les mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por seguir aquí en este contenido, aquí en Emisiones Podcast. Pues también siguiendo a Ana Sayas. Sí, señor. Gracias y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.